Habíamos platicado acerca de por qué era importante crear documentos técnicos. Ahora vamos a abordar el tema desde cuáles son las claves para que empecemos a escribir precisamente un objetivo, para precisamente un documento técnico. Como objetivo de la plática es precisamente al elaborar un documento técnico, la materia prima que vamos a utilizar son precisamente las palabras que a su vez vamos a ir agrupando en oraciones. En algún momento yo creo que han escuchado la importancia de realizar o de tener o de redactar de manera correcta. Y lógicamente dentro de la escritura técnica, la redacción, la buena redacción, pues va a ser crucial, ¿no? Por ejemplo, si en una revista que les guste a ustedes, alguna página de internet o alguna novela, ahora que les toca estar leyendo sus novelas, la redacción es mala, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar si la redacción es mala? No se va a entender. Exactamente, no van a entender. Pero lo más grave que va a pasar es que no le entiendan y hasta ahí se acaba el problema, ¿verdad? Pero en cambio, si un manual de usuario, en un oficio, un correo de la escuela, del trabajo, en un examen, si yo hubiera hecho el examen que acabamos de platicar, si lo hubieran visto y estuviera mal redactado, me hubieran dicho, pues bueno, yo reprobé, pero también el maestro ni sabe redactar ni le entendía las preguntas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en esos casos? Les decía, si la novela está mal redactado, pues nada más no la entiendo, pero si aquí, en un manual, en un oficio, en un correo, está mal redactado, ¿qué va a pasar? No vamos a entender qué instrucciones llevar a cabo, o sea, no se va a entender nada. Aquí el problema va a ser más grave, ¿verdad? Porque si el oficio está mal redactado y yo tenía que ir a hacer alguna cosa a determinada hora, que la clase era a tal hora, o que ustedes tenían que hacer imagínense, ¿no? Que tengan que hacer alguna cuestión médica, ¿no? Al ver la dieta, darle de comer a algún paciente a determinada hora, o que le dieran mal el diagnóstico y la hora esté mal, o el diagnóstico esté mal, o no lo hayan entendido, no esté bien redactado, ahí sí van a tener problemas un poquito más graves, ¿no? Por lo tanto, esta plática, esta sesión va a tener como objetivo que identifiquemos los elementos principales con los cuales se construye la documentación técnica, que nos vamos a referir precisamente a palabras, a oraciones, así como a documentos, así como algunas reglas para la selección y precisamente también para la construcción. Había yo platicado en la sesión anterior, perdón, acerca de la jerga. ¿Se acuerdan qué era la jerga? Palabras que utilizaban los profesionales. No, eran palabras que eran sílabas. ¿Cuáles? Síguele, sin miedo al éxito. Eran como unas abreviaciones que algunos utilizaban y solo algunos entendían. Más o menos, vas bien. Bueno, probablemente, realmente viviríamos en un mundo mejor, vamos a llamarlo así, si usáramos las palabras con un poquito más de respeto y de cuidado, ya que el mal uso de las palabras normalmente nos va a ocasionar desde conflictos personales, incluso hasta conflictos legales internacionales, ¿no? Y no se trata aquí de profundizar la parte lingüística o semántica, sino únicamente de establecer principios que van a mejorar la calidad de la expresión escrita. Por ejemplo, recuerdo en algún momento, yo les platicaba en una, creo que, no recuerdo qué clase era, pero les colocaba la imagen de una carta de amor que le mandaba Pepe a Mari. Cumplían 5 años de casados y Pepe le escribía: Mari, te quiero, atentamente, Pepe. Y Mari le escribía: Pepe, 2 puntos, te amo, atentamente, Mari, en resumen la carta, ¿no?
Después de leer esa carta, Mari le dejó de hablar a Pepe como 2 meses. ¿Por qué creen que le haya pasado eso al pobre Pepe? Recuerden, Mari le dijo a Pepe que lo amaba y Pepe le escribió que la quería. ¿Por qué le dejó de hablar como 2 meses? Porque ella lo amaba. Espérenme, aquí los hombres, pues vamos a decir, pues ¿qué tiene, no? Pero las mujeres son las que luego van a decir, no, Mari tenía razón. ¿Por qué tenía razón Mari? Las mujeres son las que siempre meten su cuchara y empiezan a decir que sí. Pero a ver, ¿por qué? No los oigo, no las oigo. No las oigo, porque esto normalmente las mujeres son las que lo reclaman. Porque ¿Por qué? ¿Por qué? es que están anunciando y no me va a escuchar. No importa si te oímos. Va a escuchar el anuncio. Así es cierto, soy el anuncio. Bueno, las niñas dicen que porque Mari le dijo que él lo amaba y Pepe le dijo que nada más la quería. Porque ya como ya lo he platicado anteriormente, siempre me dicen eso. Pero pues ellas no sabían que Pepe la quería de la luna hasta quién sabe qué planeta, ¿no? Entonces ya ahí cambiaba el contexto. Pero al no utilizar bien las palabras, pues le causó a Pepe que tuviera 2 meses que no le hablara a Mari, ¿no? Pero bueno, volviendo a la parte de la jerga, que alguien me estaba dando ahí la definición, lo que se acordaba que habíamos platicado, vamos con la Real Academia Española, que nos define a la jerga como el lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios, por ejemplo, como los toreros, los estudiantes, etcétera. Entonces, por si que ya hablando de manera más terrenal, la jerga es precisamente la terminología técnica utilizada por expertos. ¿A qué nos referimos con esto? Al conjunto de palabras y frases que usan entre sí las personas avesadas en un tema específico. De esta frase debemos destacar el entre ellos, ¿no? O sea, dicho de otra manera, si el documento que elaboras va dirigido al grupo de personas que comparten contigo un área de conocimientos, el uso de la jerga, pues es adecuado. Sin embargo, si vamos a escribir para el público en general o para un grupo de personas que no son especialistas, sí tenemos que ser extremadamente cuidadosos con el uso de estos términos técnicos que denominamos jerga, ¿no? Entonces también la jerga tiene un comportamiento dinámico, ¿no? Lo que ahora es un término técnico puede ser más adelante una palabra de uso, digamos, coloquial. Por ejemplo, la palabra superego, chip o genoma en algún momento fueron palabras de uso especializado, ¿no? A lo mejor incluso también palabras, ¿qué otra palabra? Pero yo les digo esas, ¿no? Pero que actualmente ya son parte del vocabulario normal. Por ejemplo, cuando hablamos de la memoria de los celulares, ¿sí? Tiene tanto en RAM, ¿no? Tiene tanto en memoria RAM y tiene tanto en almacenamiento. A lo mejor hace 10 años, cuando hablaban de la RAM, no era un término tan coloquial. Ahora, cuando hablas de la RAM, ya te imaginas, ¿no? Que bueno, por lo menos que tenga 64 gigas en RAM, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es que luego se me pierden ahí. Sí, profe. Luego se me pierden y no los escucho y siento que estoy hablando yo solo. Muy bien, hay algunas reglas, precisamente, para el uso de esta terminología que hemos denominado jerga. La primera de ellas es si es posible expresar la idea con términos sencillos y de uso común. Elige la palabra más adecuada al concepto de tal manera que coincida con el significado que se le atribuye en un buen diccionario. Preferentemente, si desconocen
el significado, nos vamos al sitio de la Real Academia Española, que es www.rae.es, o busquen Real Academia Española y les va a salir ahí el término, pero sí, cuando estemos escribiendo, hay que tener a la mano la Real Academia Española, el diccionario, para no escribir alguna cosa por otra, ¿no? Entonces, expresar la idea con términos sencillos y de uso común es la primera regla, y la segunda es que si es indispensable utilizar un término técnico, o a lo que hemos estado platicando como jerga, utilicemos alguna de las dos opciones que les voy a decir. La primera es definir el término dentro del texto, la primera vez que lo utilizamos, y la segunda, incluir un glosario en el que se denominen o en el que definamos todos los términos técnicos. Estas dos son las reglas para elegir las palabras correctas, ¿no? Cuando hablamos, otro término importante que dejamos pasar en la sesión anterior, y que se los dije únicamente, que es el de la consistencia. Esto es, en cuanto a los términos importantes, debemos usar siempre la misma palabra a lo largo de todo el documento. Por ejemplo, cuando hablamos les digo porque recién revisé una tesis que hablaba de la realidad aumentada. Entonces, hablaba de libros de texto que tenían que ver con la realidad aumentada para preservar la lengua. Si no me equivoco, era la lengua, bueno, no me equivoco, era la lengua mazateca. Entonces, utilizaban realidad aumentada y de repente utilizaban AR y de repente utilizaban RA, ¿no? Pero no decían que eso significa realidad aumentada. Entonces, si después, o sea, para los que estábamos familiarizados con el trabajo, pues sí sabíamos que AR era realidad aumentada en inglés, ¿no? Augmented reality. Pero RA también es realidad aumentada en español, pero él lo utilizaba de diferentes maneras a lo largo del documento, ¿no? Entonces sí pudiera ser complicado, ¿no? Por eso la variedad. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Es que tienes que utilizar nada más RA o AR, y al principio lo escribes realidad aumentada, entre paréntesis RA o AR, el que la deberías utilizar, y ya lo puedes utilizar a lo largo del documento, así como lo estás abreviando, ¿no? Si bien esta variedad de palabras puede ser agradable, ¿no? A lo largo de las explicaciones, los conceptos relevantes sí los debemos escribir de manera idéntica, precisamente para facilitarle al lector cómo lo van a identificar. Otro ejemplo, si utilizáramos, volviendo al de la RAM, que les digo, ¿qué significa RAM? Ya les dije hace rato, ¿eh? RAM significa Random Access Memory, que es la memoria de acceso aleatorio en español. Es la memoria de trabajo de la computadora, pero si alguien lo quiere escribir así, memoria de acceso aleatorio, y lo escribe MAA, va a ser muy complicado que escriban RAM, que escriban MAA, y que alguien le pueda seguir la pista a este término, ¿no? Entonces, por eso lo menciono, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Todos bien? Sí, profe. Díganme, pues, es que de repente los pierdo y no sé si me están haciendo caso, ¿no? Pero bueno, la persona gramatical, aquí vamos también a especificar la palabra. Les voy a leer, estos los tengo aquí a la mano, les voy a leer 3 ejemplos y ustedes, después de que se los lea, me van a identificar. Es más, se los voy a colocar también en el chat para que lo vean más, para que lo lean más claramente. Esas mujeres, dicen allí. No había leído el chat por estar concentrado en lo que les estoy platicando, ¿no? Bueno, ya se los compartí ahí. Bueno, tuve ahí un errorcito a la hora que se los dejo, pero ahí les va. El punto 1 dice, cuando el usuario introduce su contraseña, son redireccionados al inicio. La segunda forma diría, cuando el usuario introduce su contraseña, él o ella son redireccionados al inicio.
Y el tercero dice, cuando introduce su contraseña, el usuario es redireccionado al inicio. ¿Cuál de los tres les hace más adecuado, no? ¿Cuál consideran que está mejor escrito? ¿Cuál de los tres? La 2. La 2. ¿Quién dice la 2? ¿Quién da más? La 1. La 3. La 1 la vamos porque les voy a decir por qué la vamos a descartar desde el inicio, ¿no? La primera oración gramaticalmente es incorrecta, ya que no se puede pasar del sujeto que tenemos en singular. Dice, cuando el usuario introduce su contraseña, ahí vamos a identificar que el sujeto es el usuario, y decimos, son redireccionados al inicio. Dense cuenta que el sujeto está en singular, y después decimos son, estamos hablando de plural. Por eso les digo que gramaticalmente la primera es incorrecta, ¿no? Estamos utilizando el singular, estamos hablando de una persona cuando el usuario introduce su contraseña. Y finalmente decimos son redireccionados al inicio, ahí ya estamos hablando de plural, por eso no, gramaticalmente es incorrecta. La segunda, alguien dijo la segunda, ¿verdad? ¿Quién dijo la segunda? Yo. Dice, cuando el usuario introduce su contraseña, él o ella son redireccionados al inicio, aunque digamos que políticamente pudiera parecer que es correcta, porque incluye a los dos géneros, ¿no? Al decir que él o ella, también está mal, ¿no? Porque realmente el usuario lo estamos denominando como él, entonces no, porque también podemos haber dicho la usuaria, ¿no? Sin embargo, en el español existe esta flexibilidad que el usuario puede ser hombre o mujer, entonces no, pero no lo podemos manejar de esta manera. Ahí tenemos que, cuando el usuario introduce su contraseña, él o ella son, aunque digas son redireccionados al inicio, él o ella, pues no es tan claro, ¿no? Y finalmente la tercera, que es la correcta, además de que dense cuenta que es más breve. Cuando introduce su contraseña, el usuario redireccionado al inicio. Por ello, esta es la más breve y además es la correcta, ¿no? ¿Sí nos explicamos por qué? Sí, profe. Muy bien. Pues ya para terminar, porque ya se está haciendo la hora de la telenovela de las 10:30, vamos a platicar acerca de 4 reglas que vamos a seguir para escribir documentos técnicos, ¿sale? La primera de ellas, vamos a decir que los textos formales suelen escribirse de manera impersonal. Esto significa que no se especifica quién ejecuta la acción. Por ejemplo, al iniciar el centrifugado se escuchará el ruido del motor. ¿Sí? No estamos especificando quién va a ejecutar la acción. El número 2, la segunda de las reglas, para indicar acciones o instrucciones, lo más adecuado es dirigirse al lector en segunda persona del singular. ¿Cuál es la segunda persona del singular? Pues hablarle de tú, o si le estás subiendo un poquito al respeto, le puedes hablar de usted, según sea la formalidad del caso, ¿no? Actualmente, normalmente ya se tutea más al lector, se le habla de tú, ¿no? Por ejemplo, cuando inicia el centrifugado, escucharás el ruido del motor, o cuando inicia el centrifugado, escuchará, ¿no? Hablando de usted, el ruido del motor. Esas son las dos formas en las que le podemos dar o podemos indicar al lector instrucciones cuando estamos haciendo, por ejemplo, un manual, ¿no? Esto suena como a manual de lavador, estos ejemplos que les estoy platicando. La regla número 3, por lo general los pronombres se omiten, ya que basta con la conjugación del verbo para identificarlos. La redacción resulta extraña si se incluye el pronombre tú, por ejemplo, ¿no? Como les estaba yo leyendo los ejemplos de la regla número 2. Sin embargo, puede ser adecuado incluir el pronombre usted. En ocasiones puede ser que sí, pero es mejor
omitir los pronombres. Es lo que nos dice la regla número 3 para escribir documentos técnicos. Y la número 4, la última de las reglas, si el objetivo es de capacitación o educativo, puede resultar agradable usar la primera persona del plural, o sea, hablar nosotros. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo algún trabajo, podemos escribir algo así, ¿no? Veamos ahora el resultado de aplicar la metodología. En esos casos, sí podemos utilizar el nosotros cuando estamos hablando de un trabajo, o de algo educativo, porque normalmente estamos estableciendo, digamos que estamos haciéndolo en equipo, ¿no? O nosotros estuvimos realizándolo. ¿Sí me expliqué en estas 4 reglas para terminar nuestra sesión de hoy? Bueno, nos vamos a despedir de la grabación. Hasta pronto a los que nos ven en la grabación.